Buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se conectan a este tiempo y hora, siempre los días martes, 7 de la noche. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del PAN. El programa que hacemos y que va direccionado siempre a aspectos que tienen que ver en particular con temas proféticos, temas que tienen que ver con lo que sucederá o lo que dice la Biblia en los últimos tiempos. Además, algunos temas que tienen que ver básicamente con la esencia cristiana y con algunos aspectos que son importantes y necesarios entenderlos y comprenderlos de la manera como realmente eh, Dios desea que nosotros lo podamos ver. Así es que sean todos bienvenidos en esta noche a este tercera entrega de lo que es este programa donde hemos hablado básicamente de lo que es la iglesia de Filadelfia y donde considero, creo yo, que esta noche estaremos cerrando lo que es este estudio de esta iglesia y nos quedará solamente pendiente la última de las iglesias, la número 7, la iglesia de la Odisea. Así de que dispongámonos en esta noche para lo que es básicamente la última parte de este estudio, reitero, de esta iglesia que hemos venido ya analizando durante las semanas anteriores. Pero como siempre, antes de empezar a este conversatorio, antes de empezar a mirar estos textos bíblicos, le doy la bienvenida en esta noche al copastor, que es quien está acompañándome en lo que es la conducción de este programa. El hermano Edson, una vez más, está en los Estados Unidos y pues lo saludamos, lo bendecimos allá y deseamos que prontamente esté nuevamente acompañándonos en esta serie de programas. Pastor, buenas noches, bienvenido a un nuevo programa del PAN. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, que seguramente nos está viendo o seguramente nos verá, pues porque hasta ahora creo que está trabajando. Dios le bendiga de todos modos. Cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Estamos hablando de una de las iglesias donde no hay un mensaje muy largo, ¿no? Allí, pero que tiene mucha, pero real importancia porque es una de las iglesias, quizás la única, donde el Señor encuentra una serie de virtudes muy buenas, ¿no? Le alaba esto, le alaba aquello y por el contrario, le envía un final mensaje que es protegerla, que es cuidarla en medio de una tribulación. Entonces es importante uno saber qué prácticas tenía en esta iglesia para uno tratar de imitarlas, ¿no? Porque sabiendo eso, uno sabe entonces que el Señor seguramente le va a tener en buena estima como así todos anhelamos que sea. Entonces es muy importante conocer qué es lo que hacía esta iglesia para uno agradar igualmente a Dios. Así es de que entonces bienvenidos esta noche, continuaremos y como dice el pastor seguramente terminaremos siguiendo esas virtudes que tiene esta iglesia y por las cuales el Señor alabó a las obras de ellos. Bienvenidos y buenas noches. Siga, pastor. Te quiero enviar un saludo a nuestro hermano Ulises allá en los Estados Unidos, que también veo que nos está viendo en este momento en vivo y nos está escribiendo ahí a través de las redes sociales. Así de que bendiciones también para usted, hermano. Dios lo siga guardando, guiando y siendo de bendición en muchos aspectos para no solamente para nosotros, sino para otras congregaciones. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia en esta noche y para ello les voy a invitar de que estemos abriendo las escrituras, libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 7 al 13. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13. Y quiero que hoy utilicemos las anteriores dos episodios, uno utilicé la Reina Valera, la otra utilicé la traducción lenguaje actual. Hoy quiero que usemos la nueva versión internacional o NBI, para que lo tengamos como referencia. Y dice así la escritura de la siguiente manera.
escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido a mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de una nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que bajo del cielo, de parte de mi Dios, también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Sobre él mi nombre nuevo. Verso 13. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí, básicamente, lo que es la escritura. Bueno, hemos analizado durante estas semanas varios aspectos, varias cosas de las que se hace alusión dentro de esta congregación, desde inclusive la carta de presentación que hace Jesús en el comienzo, la forma como él habla, eh, la manera como se dirige a esta iglesia, eh, hace también alusión, digamos, a lo que es la llave de David. Esto lo hablamos en el primer programa. Estuvimos haciendo acotación básicamente de lo que hace referencia a esta llave de David, ese, eh, llamémoslo, liderazgo, capacidad o don que Dios en algún momento le entregó a este varón. También estuvimos hablando básicamente de que había una particularidad y es que a pesar de que era una iglesia eh, que estaba en estima del Señor, dice que tenía pocas fuerzas, es decir, no era seguramente la mega iglesia, no era seguramente la iglesia gigante, no era seguramente la iglesia que movía muchas personas, sino justamente, y esto también lo hice énfasis del día uno, eh, y quise que lo tuviéramos en referencia, también el hermano Nelson, recuerdo que en el capítulo anterior habló sobre esta parte, porque es llamativo, ¿no? Es interesante ver cómo el Señor dice, te tengo en alta estima, pero sé que tienes pocas fuerzas. Es un aspecto bien particular, bien llamativo. Luego más adelante también estuvimos analizando lo que básicamente hace con respecto, y esa que ha mantenido el nombre de Dios vigente, dice que nunca ha renegado del nombre del Señor, y que antes, por el contrario, ha defendido con valientes argumentos lo que es el nombre del Señor. Y posteriormente habla de que han habido algunas personas que se dicen ser inclusive judíos, o por lo menos de ese origen o de esa condición o de ese, eh, llamémoslo, sí, como origen, diríamos, y se han infiltrado dentro de esta congregación y dice que han tratado de engañar, han tratado de causar cierto desviación en las cosas que él en algún momento ha colocado, pero dice que justamente los va a llevar a que estas personas se arrepientan y digan realmente esta sí era la iglesia, esta era la forma correcta en que esta congregación se comportaba. Y básicamente hemos llegado hasta ese punto. Eh, Hay unos últimos versículos donde hace alusión a lo que serán las pruebas que se vendrán sobre este mundo y la forma en la cual el Señor
estará, dice la misma escritura, guardándolos de cada una de esas situaciones. Es decir, básicamente hasta ahí podríamos decir que el estudio lo hemos traído. Eh, Hay algo interesante, hay algo particular que quiero que de entradita estemos mirando ya en esta última fracción de lo que es esta análisis de esta iglesia. Y es que esta iglesia, de acuerdo a lo que podemos ver dentro de la escritura, va a tener que seguramente convivir con escenarios que no son nada llamativos, ¿no? Porque el mismo Señor habla de la prueba. Y sabemos que cuando se habla de pruebas, cuando se habla de desierto, cuando se habla de desolación, pues no son momentos para nada fáciles, ¿no? Recordemos de que se está hablando de iglesia, ¿no? No se está hablando de una persona individualmente hablando. Se está hablando de un grupo como tal, se está hablando de la iglesia. Pero dice él, así como ustedes han defendido mi nombre, así como no han dejado de que otras cosas se infiltren, así como han defendido eh, lo que es la genuina palabra del Señor y no han desviado del camino que es, yo también los guardaré de ese momento que se va a venir sobre la tierra. Esto es llamativo, vuelvo y reitero, porque uno podría decir que seguramente nosotros los que seguimos la corriente del cristianismo, uno pensaría que no tendría por qué ver ese tipo de situaciones, más sin embargo el Señor está diciendo acá claramente, no que no las vayamos a ver, pero dice que sí nos vais a guardar. Y eso es algo que definitivamente tiene que ser llamativo e interesante. El fin de semana pasado estuve hablando en el mensaje dominical de algunos aspectos que justamente tienen que ver o que se han venido dando en lo que tiene que ver justamente con las visiones de Daniel. Y dentro de las visiones de Daniel, recordemos que una de las cosas que menciona él, y perdón que lo traiga acá a colación, pero es que de alguna manera esto está de alguna forma ligado, y es que si bien es cierto, Daniel ve muchos aspectos proféticos, les dije que básicamente era el complemento de lo que es el Apocalipsis, y una de las cosas que él ve justamente es destrucción en el último tiempo, y ve cómo la maldad aumenta, y ve cómo igualmente la ciencia avanza. Y justamente esto, de alguna u otra manera, está afectando a esta iglesia de Filadelfia. Copastor, voy con usted. Mire, el otro día recuerdo que eh, nuestro hermano Ricardo, publicó un hecho donde no hay ciertos personajes realizando ahí una charla, una tertulia también. Y hablaban de eso, justamente de que si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar, porque siguen habiendo una multitud de opiniones, cada quien dice una cosa, estos dicen otra. En el caso de esos personajes, creo que habían como 7 o 8 de todos modos ahí dialogando. Ellos al final todos concluían, ¿no? De que la iglesia va a pasar por la tribulación, que eso es algo que la iglesia no va a estar exenta, ¿no? Que nosotros vamos a ser protegidos, según de acuerdo a lo que dicen ellos. De hecho, incluso comenzaron hablando que pues, la doctrina que nos habían enseñado, dicen ellos, allá cuando jóvenes nos decían que iba a haber un rapto de la iglesia y entonces la iglesia se iba y no iba a sufrir nada absolutamente, sino que los juicios iban a ser para no sé quién. Empezaron con eso, ¿no? Como denigrando de cierta forma ese tipo de creencia. O sea, ellos se aferran totalmente a que la iglesia no va a pasar, que va a pasar por la tribulación, en contradicción a, digamos, a otras cosas que nosotros tenemos. Yo soy uno de los que he pensado, y es la opinión y nosotros la hemos basado dentro de la palabra de Dios para sostenernos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Seguramente vamos a conocer algunos aspectos, ¿no? De los juicios que van a venir sobre la tierra, pero en absolutamente la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y aquí esta iglesia es una de las
palabras proféticas que tenemos que nos muestra exactamente que ese hecho es plausible. Quiero leer el versículo 10. Miren lo que le está diciendo a esta iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, han mantenido correctamente, y ya seguramente vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, que es sostener la palabra, has guardado mi palabra con paciencia, yo también, mire lo que dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor está hablando aquí, va a haber un juicio sobre la tierra, va a probar la tierra, va a mirar, pero va a haber un grupo que va a estar exento. Dice, yo te voy a librar, te voy a guardar de esa hora de la prueba. Ellos sostenían que cuando decía guardar de la prueba o este concepto que está allí, es que seguramente nos va a dar la fuerza, seguramente para salir y no ser tocados y qué sé yo. Bueno, ahí realizaban una serie de argumentos. Yo quiero decirle, y el pastor lo ha dicho muchas veces, que los tiempos y las cosas, los eventos son cíclicos dentro de la Biblia, se suelen repetir una y otra vez, y uno tiene que mirar los eventos como pasaron en el pasado, cómo sucedieron, cómo acontecieron, porque sobre eso yo puedo entonces caminar cómo va a ser el futuro. En la tierra han habido varios juicios. Este no es el primero, ni va a ser el último, seguramente, pues de acuerdo a la palabra de Dios, pero no es el primero. Ya ha habido juicios sobre la tierra. Recordemos el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, el Señor vio que la maldad se había multiplicado, el pecado era mucho. ¿Y el Señor qué dijo? Pues entonces a los que estén aquí de mi lado, los guardaré de la hora de la prueba. ¿Guardar lo que fue? Hacer que entonces Noé se resistiera ante todo y esto y soportara los dolores. No, guardarlo fue librarlo de todos los juicios que venían sobre la tierra. Él lo sacó a un lugar distinto que era el arca, lo libró de los juicios que iban a venir. Otro ejemplo, recordemos a Lot. Cuando Lot estaba allí, ¿no? En Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo? Salga de este lugar. Él no le dijo, yo te voy a librar de la prueba si tú sigues, te voy a poner una caparazón para que no te molesten los rayos o lo que sea allí. No, señor. Lo libró, lo sacó, lo extrajo. Eso es lo que llama librar, proteger, guardar. Cuando aquí le está dando esa promesa a la iglesia y le está diciendo, yo te voy a guardar, es eso, te voy a sacar, te voy a llevar, los juicios van a caer sobre la tierra, pero los elegidos de Dios nunca han pasado por los juicios, nunca han sido tocados por los juicios. ¿Por qué en este caso sí tendría que suceder? Es mi pregunta. ¿Por qué en este caso sí va a dejar? Entonces voy a dejar la iglesia y que ellos soporten los juicios. Solamente les voy a dar fuerza allí para que se sostengan. No, señor. La promesa del Señor es esa. Su iglesia va a ser guardada, va a ser librada. Y esta es una prueba que yo tengo perfectamente de decir, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Siga, pastor. Básicamente hay dos conceptos que yo creo que son buenos tenerlos con bastante claridad, ¿no? Uno es la tribulación y el otro es la gran tribulación. Uh -huh. Y algo de lo que se ha hablado desde acá, desde la iglesia, es que, incluso esto lo voy a justificar como siempre a través de la escritura. Los invito inclusive para que vayamos a Mateo 24. Mateo 24 y ya les digo qué versículos con exactitud. Eh, Puede ser el verso 3 hasta el 8 o hasta el 9 incluso. Hasta incluso el 9. Dice así, y estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahí hay dos preguntas, ¿no? La venida de él y el final de los tiempos. Uh -huh. Respondiendo a Jesús, les dijo, miren que nadie los engañe. Esto es algo que yo siempre, 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 siempre les he dicho, ojo con esta parte porque para mí es clave. Mire que antes de que inclusive el Señor empiece a desarrollar lo que son las cosas, los eventos que nosotros vemos, la primera característica que Él habla, que Él menciona, es que va a venir un fuerte engaño. Y acá está hablando es a los discípulos. O sea, este engaño no va a venir sobre
la gente impía, porque finalmente ellos ya están engañados, ellos ya están perdidos. Esto va a venir sobre la iglesia y él hace un énfasis enorme en esa parte. Dice, mire que nadie los engañe. Y después de ahí, si arranca, digamos, cada una de las cosas que seguramente usted en algún momento ha leído y ha visto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. Una vez más, vuelve y reitera el tema del engaño. Dice, ya oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9, y ahí es donde quiero que mire. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre y muchos tropezarán y se entregarán los unos a los otros. Y esto también es clave para mí, porque vuelvo y le digo, tenga como punto de referencia de que no se está refiriendo a los impíos, se está refiriendo a los mismos creyentes. Dice, se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. Esa es la primera parte donde habla de lo que es la tribulación. Pero si usted se va un poco más arriba, al verso 29, usted va a encontrar que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ahí empieza otra serie de juicios, que son los que si usted se va al Apocalipsis, va a encontrar que son los sellos, los caballos, las trompetas, tienen exactamente esa descripción. ¿Eso qué significa? De que obviamente la iglesia sí va a tener que ver algunos aspectos que seguramente no van a ser agradables. Vuelvo y reitero, para mí hay características acá que seguramente la gente a lo que más le para bolas es a los terremotos, a las pestes, a las hambrunas y cantidades de vainas que seguramente uno ve y que no estoy diciendo que uno tiene que ser insensible a ellos. Por el contrario, yo siempre he dicho, oiga, la gente como que no se da cuenta de lo que pasa a nivel del mundo. Mire, nada más, no sé cuántos, por ejemplo, ayer vieron la noticia de lo que ocurrió en Europa, en España, con lo que fue la pérdida de lo que fue la luz prácticamente durante un día. Y uno seguramente dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso en qué nos afecta? Afecta y afecta mucho, ¿saben? Porque eso demuestra que si naciones tan poderosas como las que, europeas viven situaciones como esas y que entraron en pánico porque no había internet, porque no había luz, porque no se podían hacer transferencias económicas, porque lo que decían ellos, allá casi no existe ya el billete, la moneda, entonces todos son transferencias electrónicas, entonces con qué creen que iban a comprar así fuera una gaseosa, así fuera un agua? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo iban a transportarse si no había transporte, si no habían semáforos, el metro estaba colapsado y no se movía? Eh, o sea, un caos absoluto. Y son cosas que, como ellos mismos decían, esto jamás lo había vivido España. Y no solamente España, una parte de Portugal y Francia. Ese tipo de cosas solamente lo único que demuestran es que realmente somos una sociedad, un mundo bastante vulnerable. Y cuando Dios quiere permitir alguna situación en medio de esta maldad, lo permite. Y justamente eso lo que causa es un caos horrible. Y seguramente esto, vuelvo y le digo, algunos les prestarán atención, otros dirán que eso es absolutamente normal. Pero a mí, lo que más me parece llamativo de eso que les leí, que hace alusión al tema iglesia, es que si usted se da cuenta, van a haber aspectos como que muchos serán engañados en el periodo de la tribulación. Es decir, que paralelo a lo que va a ocurrir, a las situaciones que van a ocurrir, se van a levantar gente trayendo mensajes de completamente diferentes, seguramente donde a usted le van a decir, no se preocupe, todo está normal, aquí no está pasando nada, todo está bien, porque no van a ser fácilmente detectables por la gente. Y si no, entonces, si la gente los detectara fácilmente, pues no habría engaño.
Pero justamente para que haya engaño tiene que haber un mensaje que seguramente pareciera que es, pero no lo es. Adicionalmente a eso, vuelvo y le digo, otra de las características que a mí me parecen claves es que dice que los unos a los otros van a terminar aborreciéndose. Y reitero, no se está refiriendo a los impíos, se está refiriendo es a una iglesia, a la iglesia, es a los discípulos a los que le está dando el Señor en ese momento. Y recuerde que los discípulos básicamente lo que eh, muestran, lo que revelan o lo que reflejan es, por un lado, la nación de Israel, pero por otro lado, el ministerio también de la iglesia. Entonces son cosas que sí son llamativas, son cosas a las que uno tiene que prestarle atención, porque si efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos, y como lo digo yo, por lo menos de parte mía, para mí, la iglesia sí va a pasar por un periodo de tribulación, no por la gran tribulación, advierto, y por eso se lo coloqué en esos versículos. Pero sí es llamativo y me afirmo en eso porque inclusive en el mismo caso de Filadelfia, lo que está hablando es, sé que ustedes han sido correctos y por eso los voy a guardar del momento en que se venga todo esto sobre la. Entonces, hay algunos aspectos que uno tiene que prestarles atención y por eso yo siempre les he dicho, es bueno cuando uno complementa, enlaza y tiene obviamente la revelación del Señor en cada uno de los aspectos que Él muestra para que nosotros podamos comprender, entender, captar y movernos en torno a la palabra. Copastor, voy con usted. Eso que usted dice respecto a lo que pasó ayer en España, parte de Francia y Portugal, como usted dice, sí, de repente, incluso si uno mira las noticias, como que no hubieron grandes estragos de muertes o qué sé yo, ¿no? Uno diría, ah, no, esto pasó y no ocurrió nada. Pero eso sí nos lleva a pensar, como usted menciona, es que tan frágil es el ser humano, ¿no? Nosotros sacamos pecho de aquí los seres humanos y que ya vamos llegando, pues, no sé a qué planeta y saliendo. O sea, mejor dicho, aquí hacemos de todo. Somos, mejor dicho, los que manejamos este universo, ya nos creemos como dioses. Sin embargo, un evento como este nos muestra qué tan frágil es el ser humano, oiga, qué tan poca cosa realmente somos frente a las cosas que incluso se presentan en la naturaleza. Un terremoto, un tsunami, lo que sea, nos demuestran que realmente nosotros frente al mundo no somos tan fuertes o tan grandes como nosotros pretendemos ser. Hace unos años, y eso está por ahí en el internet, ustedes lo pueden buscar por ahí en YouTube. Eso se llamó incluso como que 30 segundos para el final. Eso ocurrió en la época de la Guerra Fría. Muchos de ustedes seguramente no habían nacido. Nosotros ya que tenemos unos años más encima, sí vivimos ese tiempo cuando existía una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Eso se vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo ese tiempo hasta la década de los 80, cuando 90, cuando cae el muro de Berlín, se vivió algo que se llamó la Guerra Fría, que era entre Estados Unidos y Rusia. Se crearon armamento ya nuclear, ¿no? A partir de lo de la bomba atómica y todo lo demás, se creó un armamento nuclear. Pues todo manejado por computadoras ya desde ese tiempo. Ya se manejaban las computadoras y todo eso era lo que manejaban, digamos, dentro de la NASA, dentro de todos los elementos, digamos, de fuerzas militares que tienen los Estados Unidos e incluso Rusia se manejaban era a través de eso. Pues en Estados Unidos ocurrió que una de esas máquinas que están programadas, pues falló. Una de esas grandes máquinas falló y dio la orden de que venía un ataque ruso hacia Estados Unidos, que tenían que ponerse en guardia. ¿Qué era ponerse en guardia? Sin esperar la orden de nadie, ¿no? Las máquinas, ellas inmediatamente se movilizan, se agilizan, piensan por sí mismas y actúan. En ese tiempo dicen que los misiles que estaban preparados se levantaron y empezaron a apuntar hacia Rusia. Lo llaman los 30 segundos del fin, porque faltando 30 segundos, alguien por ahí, ¿no? Eso es estilo película, alguien por ahí de allá se dio cuenta que ese era un error que estaba dando una computadora y lograron detener ese ataque en ese momento. Imagínense si eso no hubiese llegado al final, o si eso hubiese llegado al final.
seguramente Estados Unidos hubiera bombardeado a Rusia, ¿no? La hubiera, yo no sé si destruido o no, pero con decir después, ay, qué pena, fue que aquí las computadoras se dispararon y no supimos. No, nosotros vivimos pegados y lo que pasó ayer en Madrid nos demuestra que nosotros vivimos pegados a una tecnología que está pegada con babas, sinceramente, porque cualquier día falla. Ayer dicen que fue una sobrecarga de electricidad que hubo en no sé dónde. ¿Cuántas veces nos han mencionado que si el Sol tuviera una gran explosión como la Tierra, nosotros manejamos sobre un eje eléctrico, todo dejaría de funcionar en un momento? No imagínense, hoy funcionan los carros, funcionan las cosas de nuestra casa, el televisor, el celular, los hospitales, los semáforos. Ayer nos demostraron con esto de España. Todo funciona de electricidad. Si algo de eso se detuviese, imagínense el mundo donde el sol le ocurriera eso, que dicen que es poco probable, pero dentro de las cosas de la vida uno no sabe lo que puede pasar en este mundo. Si llegase a pasar eso, imagínense, ayer nos demostró que nosotros no sabemos nada en el mundo, todo esto quedaría hecho pedazos en un momento. Esa es la fragilidad del ser humano, lo que nosotros pensamos en esos aspectos. Lo que dice el pastor también respecto a que la iglesia va a pasar de pronto la gran tribulación. Mire que yo les hice énfasis en eso. Yo no les dije, ¿no? Que nosotros no vamos a sufrir eso o que la iglesia no va a sufrir esos principios de dolores. Al contrario, la palabra lo dice. Que nosotros vamos a ser testigos de eso porque nosotros vamos a dar testimonio de lo que realmente iba a pasar. Es decir, nosotros vamos a vivir ese tiempo. Ya en la segunda parte, cuando nosotros miramos justamente el libro de Apocalipsis después de las iglesias, ustedes van a encontrar que aparecen ya los primeros sellos, ¿no? Aparece el caballo de la muerte, aparece el caballo del hambre, de la balanza, de la economía. Miren la economía como en un momento estuvo también flaqueando hace un tiempo, ¿no? Y la Biblia habla que un sello de esos es la economía. Va a haber un resquebrajamiento de la economía mundial. Pero después de esos sellos, después de esos principios de dolores que habla allí, aparece un grupo que son las tribus de Israel. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Israel con la iglesia? ¿O por qué entonces esto va a estar atado? Pues tiene mucho que ver, pero eso no lo vamos a enseñar esta noche, porque eso es tema de otro lado. Pero ahí aparece un grupo y ahí la iglesia empieza a perder un valor. Y ya después ustedes sabrán por qué pierde un valor. Pero digamos, esos primeros dolores, claro, los vamos a soportar. Pero la gran tribulación, lo que son esos grandes acosos, esos grandes juicios, eso no va a pasar la iglesia. Eso lo tengo completamente claro. Siga, pastor, más adelantico les voy a hablar de otras cositas que tengo que hablar acerca de esta iglesia. Nos salimos un poquito del tema, pero teníamos que hacer esa claridad. Siga, pastor. Sí, no, básicamente solo le quería complementar de que básicamente sí, lo que quiero enfatizar es que hay dos grupos, ¿no? La tribulación y la gran tribulación. Uh -huh. Y ahí es donde, digamos, sí uno tiene que hacer algún tipo de diferencia. Y otra vez me gustaría que me regalara otra vez el pasaje del Apocalipsis con el que arranqué el programa, en el capítulo 3, pero la nueva versión internacional, con la que hice la presentación. Entonces, capítulo 3, eh, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Y mire lo que dice en la nueva versión internacional. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, ¿cierto? O sea, la constancia, el justamente mantenerse ahí, al pie del cañón, como dirían. Yo por mi parte te guardaré de la hora, oígame bien, de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. Uh -huh. Entonces, básicamente, aquí está haciendo completamente claridad de que eso se va a venir sobre el mundo. Para mí, está haciendo alusión a lo que es la tribulación, no la gran tribulación, la tribulación, ¿cierto? Que vuelvo y le digo, fue la que les leí también ahí en Mateo 24, ¿sí? Entonces, la iglesia va a ver ese tipo de cosas. Y vuelvo y le digo, y parte de esas características, como se lo mencioné allá en Mateo 24, que para mí son las, si usted quiere que le diga, para mí son las más delicadas,
son las que tienen que ver con la misma iglesia. Y yo le digo por qué. Mire, así haya un terremoto, así haya un fenómeno atmosférico, así haya una hambruna, así haya una peste, y nos afecta a nosotros, en el peor de los casos, nos morimos, y perdón que sea así como tan escueto, pero si usted está con el Señor, se fue con Él. Punto. Así de simple. Pero en el caso puntual de lo que habla Mateo 24 sobre la iglesia, sí es que está hablando desde que va a haber un grupo que va a ser engañado, va a haber un grupo que se van a entregar los unos a los otros y va a haber un grupo que se va a aborrecer dentro de ellos mismos. Entonces, para mí, esos son temas, en mi opinión, inclusive mucho más delicados que cualquiera de estas otras cosas que no estoy diciendo que no sean fuertes, sí, claro que sí, pero para mí las otras son simplemente de que uno en algún momento tiene que prestarle atención un poco a esas circunstancias. Ahora, en el siguiente versículo, justamente, mire que se está refiriendo, o sea, en el verso 11 dice, después de que habla de esto, dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que no te quite la corona. Está hablando de los tiempos del fin. Definitivamente está hablando desde del último ciclo de la iglesia. Cualquiera pensaría de que no, que esto solamente pudo haber sido en el momento en la que la escribió el apóstol Juan y fue en la época en que Juan lo vivió. Si usted se da cuenta, estos versículos están reservados justamente para el último tiempo. Y como vuelvo y lo reitero, eh, alguna sintomatología, algunas cosas de las que hemos mencionado dentro de las diferentes iglesias, las anteriores, la de Sardis, la de Esmirna, la de Éfeso, la de Tiatira, todas esas cosas justamente van en algún momento a tocar a la iglesia, van a afectar a algunas congregaciones. Y aquí, para mí, en el caso de Filadelfia, hay un tema que es también bastante clave, y es que dice que han sido constantes, ¿sí? Ha habido constancia, se han mantenido ahí, al pie del cañón, han hecho las cosas, digamos, eh, como realmente Dios quiere que las direccionemos. Yo soy, y esto siempre me lo han escuchado, y tal vez algunos me vean como con cierto resquemor en ese sentido, pero yo siempre he dicho de que en ocasiones la gente no tiene mucho de pronto el poder notar cuando realmente los momentos, las situaciones, las circunstancias, la sintomatología dentro de las iglesias realmente es de Dios o no. Se confunden con muchas otras cosas, como el emocionalismo, como lo que a mí me gusta que me digan, como lo que a mí me gustaría ver, pero en ocasiones sí estamos perdiendo, digamos, en ese sentido el direccionamiento de lo que a fin de cuentas debe importar y es la forma como Dios quiere que, que digamos, haya una parte doctrinal dentro de una iglesia. Esto también, recordemos, lo mencioné el domingo pasado, vuelvo y lo digo en el análisis que hicimos sobre Daniel, y son cositas que en algunos casos uno las pierde de vista. Eh, y perdón que vuelva nuevamente y mencione algo que mencioné el domingo, pero me parece fundamental a la hora justamente de mirar aspectos de la iglesia de Filadelfia, y es que el domingo pasado también les dije, varias de las prácticas que tienen las iglesias cristianas son herencia de lo que es el catolicismo. Mi pregunta es, ¿será que eso tiene que ver con lo que dice el Señor en cuanto a ustedes se han mantenido persistentes en lo que yo les dije que hicieran en el tema de la constancia? Solamente usted analícelo, o sea, véalo solamente con objetividad. Pero como les he dicho, o como lo hemos venido mencionando,
hay muchas prácticas incorrectas que no tienen un origen realmente venido de Dios. Y la pregunta es, ¿será que realmente Dios sí se siente conforme con algunas cosas como esas? Pastor, regreso con usted. Ujú. Complementando eso, yo quiero hacer énfasis en ese versículo que está un poquito, permítame, yo se lo pongo aquí, un poquito más adelante, más atrás. Eh, Dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Dice, ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. A ver, nosotros mencionamos, ¿no? En las anteriores iglesias, caso Éfeso, caso Esmirna, caso Sardis, Teatira, Pérgamo, en esas iglesias, ¿no? Había una serie de características y en las cuales el Señor decía, aborrezco esto, aborrezco aquello. Entonces nosotros hablábamos y decíamos, hombre, aborrece la doctrina de los Nicolaitas, aborrece la doctrina de Jezabel, aborrece la doctrina de Balaán. ¿Qué debería hacer yo como cristiano si yo soy un poquito inteligente o medio sabio, si quiero serlo? Pues es muy sencillo. Averiguo qué hacían los Nicolaitas, qué hacía Jezabel, qué hacía ese tal Balaán, qué era la sinagoga del trono de Satanás, qué era lo que hacían, y no lo hago, porque yo sé que eso es lo que aborrece nuestro Dios, entonces no lo voy a hacer, porque ya de antemano sé que eso no le va a agradar a Dios. Pues paso contrario pasa en esta iglesia y por eso les mencioné cuando comenzamos la reunión que es bueno mirarla detenidamente porque aquí hay una serie de cosas por las cuales el Señor se agrada, el Señor se satisface, dice, pero me gusta esto de ustedes. Entonces uno dice, ¿qué hacía esta iglesia? Porque si eso le agradaba al Señor, pues yo lo voy a hacer porque yo quiero es agradarlo a Él. Y aquí están esos tres aspectos. Por eso quise poner este versículo, porque ahí están los tres aspectos que dice el Señor cómo le agradaba a esa iglesia. Dice, tus fuerzas son pocas. Has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Tres aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Uno, tus fuerzas son pocas. Tanto nuestro hermano Exxon como el pastor lo mencionó, que de pronto era que la iglesia en ese tiempo era pequeña o que seguramente no era una de las iglesias más abundantes en cuanto a gente o lo que sea, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Posiblemente a nivel general se puede dar que la iglesia no era de las grandes, no era la mega iglesia de ese tiempo y no se podían sostener, ¿no? Seguramente era una iglesia pequeña que estaba allí en el camino, porque recordemos que era una iglesia que se creó justamente fue al camino de Asia hacia este punto, ¿no? A lo que era Europa en ese tiempo, la parte comercial como lo era Grecia o Italia en ese tiempo, aún España. Entonces, de pronto sí, en cuanto a ese tipo de economía, podría ser una iglesia pequeña y de pronto, como dice allí, era demasiado pequeña para eso, las fuerzas no eran muchas. Pero yo lo quiero llevar eso también al punto espiritual de cada uno. ¿Cuántas personas, cuántas personas llegan a los caminos del Señor y se sienten muchas veces frustradas? Es que yo no tengo sino un año en el Evangelio. Es que yo no tengo sino 2 años. Parece que uno para tener fe en Dios necesita tener 30 años, ¿no? Puede que mis fuerzas sean pequeñas, puede que apenas ayer me hablaron del Evangelio, pero eso no quiere decir que mi fe sea tan pequeña que no pueda agradar a Dios con eso que tengo. Uy, no es que yo no tengo la paciencia ni el conocimiento que tiene el pastor o que tiene nuestro hermano Exxon o que tiene el hermano allá otro dentro de la iglesia. Es que yo no tengo ese conocimiento. No, pero es que el Señor no está midiendo quién tiene más conocimiento para entrar al reino de los cielos. El Señor dice, aunque tengas pocas fuerzas, aunque no tengas mucho, pero si eso poco que tienes lo pones en las manos de Dios, Él se agrada en eso. Entonces no es cuestión de tener mucho, no es que usted vaya a una iglesia y quiera ser más que el pastor en conocimiento, ser un lector de la palabra, un conociente, un maestro en las escrituras. No, que yo no tengo, ay, es que yo no tengo tanta fe, ¿por qué no ora por mí o por qué no oran allí por mí? No, como un grano de mostaza, dice el Señor, si fuese tu fe sería suficiente.
Esto era lo que tenía esta iglesia. No importaba que se sintieran que no eran los más grandes, seguramente no era la iglesia más erudita, seguramente no era la iglesia del mayor conocimiento, pero tenían algo importante, que en medio de todo sí mantenían una fe. Y ese es un llamado entonces para uno. Si eso es lo que le agrada a Dios, con lo poco que soy, Señor, con lo poco que soy, eso lo voy a poner en tus manos. Mira que Pablo lo afirmaba, ¿recuerda, pastor? En la carta ya de los Corintios. ¿Usted recuerda cuando le dijo en la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, donde les dice a ellos, me gloriaré en mis debilidades? Él decía, yo tengo muchas cosas, yo me puedo gloriar en lo que Dios me dio y en ese y aquello, pero él incluso allí habla de un aguijón que tenía, ¿no? En el cuerpo que lo estaba atacando. Y habla de un siervo que fue una vez al cielo y dice, no sé si en cuerpo, no sé si en espíritu, pero fui llevado. Dice, yo me podría gloriar de esas cosas que Dios me llevó a un lugar maravilloso. Dijo, pero sin embargo, yo no me voy a gloriar de eso. Dice, yo me glorío, ¿sabe de qué? De mis debilidades. Entonces ese es un llamado. Así sea mi fuerza pequeñita, eso es lo que le agrada a Dios. Entonces este es un llamado. ¿Qué le agradaba a Dios de esta iglesia? Que siendo pequeña, que teniendo pocas fuerzas, no renegaba el nombre de Dios. Y ahorita les hablo un poquito acerca de renegar el nombre de Dios. Siga, pastor. Lo que has hecho bien, aférrate a eso, guárdalo. Es decir, esa parte, digamos, que se ha venido haciendo de la forma que es, el Señor mismo lo insta a uno y le dice, es que quiero que sobre eso sigas aferrado, o sea, no vayas a aflojar en ese sentido, sino mantén, digamos, como ese mismo lugar, exactamente, eh, en el verso, en el verso 11 lo dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona, ¿sí? Pues está refiriéndose justamente a que habían cosas que se venían haciendo bien dentro de la iglesia y justamente el Señor está diciendo, hay que agarrarse de eso, hay que aferrarse de eso. ¿Qué es aferrarse? O sea, me gustaría que usted inclusive lo pensara allá en su casa o en el lugar donde usted se encuentre. ¿Qué es aferrarse? Porque yo entiendo que aferrarse no es solamente tocar, no es solamente coger, no es solamente pasar la mano, no, aferrarse yo entiendo que es agarrarse de eso y no lo suelto, no lo suelto, lo agarro y lo tengo ahí, ¿sí? Entonces, el Señor está diciendo en este versículo justamente, aférrate a lo que has venido justamente haciendo bien. Y Él dice, porque eso va a causar de que la corona que tienes reservada no sea retirada de ti. Entonces, son aspectos que en ocasiones uno tiene que prestarles atención a cada uno de estos textos, a cada una de estas cositas, que en algún momento el Señor habla porque tienen un significado, eh, un valor enorme en cuestiones, digamos, de la palabra. Ahora, eh, yo de todas maneras sigo pensando de que algo que para mí es fundamental, eh, justamente es cuando van a venir todo este tipo de aspectos que las demás otras iglesias justamente fueron tocadas con eso, es decir, doctrina de los nicolaitas, es decir, espíritu de Jezabel, la doctrina de los que se dicen ser judíos y no lo son, el trono de Satanás, la doctrina de Balaán y de Balac, todo ese tipo de cosas justamente son las que en algún momento para mí van a ser de que la misma iglesia empiece a flaquear, empiece a tener déficit en muchos aspectos, cada una de esas. Por eso el Señor vuelve y dice, aférrate a lo que has hecho bien, aférrate a lo que has. Porque esa parte para mí es fundamental, porque obviamente esos que se van a venir como engañadores y esas doctrinas que van a venir justamente a causar desviaciones dentro del mismo pueblo del Señor, tienen que ver precisamente es con eso, con cosas que eh, eh, en algún momento van a hacer de que la gente, lo que en algún momento había logrado espiritualmente,
de pronto empiece a chilinguear o empiece a decaer en ese sentido. Ahora, cuando pensamos en personajes como los que son mencionados dentro de las anteriores iglesias, pues de alguna u otra manera usted se va a dar cuenta que fueron personas que en su momento sobre el pueblo de Israel tuvieron cierta injerencia. Es decir, por ejemplo, el caso de Balaán, Balaán era un profeta. Balaán era un profeta que se chuequeó, un profeta que después hizo las cosas a causa justamente de que el tipo se dejó sobornar. Pero justamente era una persona que en su momento, ¿cierto? Cumplía un rol dentro del pueblo de Israel. Si no lo coloca como un símil dentro de la iglesia, significa de que ese tipo de aspectos también van a afectar en un determinado momento las congregaciones, ¿sí? Cuando pensamos, digamos, en el caso de Jezabel, cuando hablamos de que la persecución contra lo que era la parte profética dentro de lo que fue el pueblo de Israel, ¿qué cree que va a suceder con la iglesia en un determinado momento? Justamente todo eso que en algún momento el Señor ha colocado para que nosotros tengamos claro lo que es el aspecto de su venida y entendamos los tiempos. ¿Usted no cree que eso va a llegar en algún momento justamente a causar de que la gente empiece a desviarse? Porque la mirada va a estar puesta en otras cosas, en otro tipo de situaciones, en otro tipo de aspectos que a la gente le llena más. Incluso recuerdo que no hace mucho también mencionamos un versículo que menciona al mismo Pablo y dice, si ustedes tienen su esperanza puesta es en un Dios acá en la tierra y no en lo que está por venir, son los más dignos de lástima. ¿Y a quién le está hablando justamente en ese momento Pablo? Le está hablando a una iglesia. ¿Y eso qué significa? Que en algún determinado momento también la gente va a estar más pensando en aspectos que no son los que el Señor realmente quiere que tengamos claros, sino en cosas que probablemente nos empalagan, nos gustan mucho, pero que en el trasfondo no nos alimentan lo que es clave y es el tema espiritual. Copastor, vamos a ir a la última intervención para ir cerrando en esta noche. ¿Ok? Entonces voy con usted. Ok, entonces quiero ir nuevamente a, a la porción de la palabra que estoy hablando, de los tres aspectos que ya les digo. Hay que tener en cuenta entonces qué le agrada al Señor de esta iglesia, qué le gustó tanto para yo hacerlos, para yo practicarlos. No, entonces ya sabemos, son pocas mis fuerzas, quizás no soy el hombre de más fe en este mundo, quizás no soy el mejor predicador, quizás no soy el mejor maestro, quizás no sea, pero lo poco que soy, yo lo pongo en las manos de Dios. Ese es lo primero entonces, primera cosa que le agrada a Dios. Lo poco que ustedes pónganlo en las manos de Dios. Hable con el Señor y dígale, aquí está lo que yo soy. Haz de mí algo realmente importante. Esa es una. La segunda dice, pero has obedecido mi palabra. Y esto lo tocó recién el pastor. Mire que en la otra dice, guarda mi palabra, ¿no? Pero has guardado mi palabra. En la Reina Valera dice así. Y cuando dice guardar, yo a veces los he molestado a la iglesia muchas veces y les digo, sí, la guardan también, que eso la meten en un cajón y está con llave allá, guardada, sí. Aquí dice exactamente la palabra que es, has obedecido mi palabra. Y eso sí que es bien importante, obedecer la palabra del Señor. Algunas veces yo les he dicho que muchas veces nosotros somos exclusivos dentro de la palabra del Señor, es decir, hay cosas que nos gustan y las que no nos gustan, entonces las dejamos por fuera, como que esas no caben. No es, digamos, extraño que dentro de los pasajes que nos regalan a diario por ahí, o con los que yo me pego por allí, ¿no? Que se vuelven a veces como cliché. Hay uno de Josué, ese se repite creo que en Isaías también, donde dice, no te dejaré, no te desampararé, día y noche estaré contigo, ¿no? Yo soy el Señor que te ayuda. Y yo estoy de acuerdo con eso, y esas son palabras de fe. Mire, yo lo voy a poner de una vez, eso no me va a quedar con esto. Ese es Josué en el capítulo 1. Ese está en el capítulo 1, ese es versículo 9. Termina diciendo, mira, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en el 8
Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esas palabras cuando dice, y el Señor no te dejará, no te desamparará. Uy, eso se llena todo, nos llenamos la boca con esas palabras, ¿no? Pero yo les he dicho, lo que pasa es que nosotros tomamos algunas cosas de la palabra y nos olvidamos de otra. Esto que está hablando aquí el Señor, sí saben que hay unos versículos adelante, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en su palabra? Si vamos al versículo 7, le está diciendo, esfuérzate, sé muy valiente, y mira lo que dice, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, miren lo que le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que entonces sea prosperado y todas las cosas te salgan a bien. En el versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, muy importante eso, hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que esa promesa así, que no te dejaré, no te desampararé, es muy cierta. Claro que es correcto, todo lo que nos dicen sí, pero no nos olvidemos de los versículos que hay antes. No nos olvidemos que anteriormente el Señor nos está diciendo que su palabra, su verdad, esta tiene que estar en nuestra mente, y no solamente eso, que tenemos que hacerla y obedecerla. Y entonces dice, entonces todo te saldrá bien. Entonces te das cuenta cómo sí se cumple lo de la palabra del Señor. Y lo que le está diciendo aquí a la iglesia, justamente en el Apocalipsis 3, eso creo que es 3:9, donde lo leí. No, creo que es 3:8. Sí, porque tienes poca fuerza, ahí lo tengo, has guardado mi palabra. Entonces, segunda característica, la primera característica, no tienes tanta fuerza, no eres lo máximo, ¿no? Pero defiendes, lo poco que lo tienes, lo defiendes. Segundo, has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es obedecerla, es hacerla realidad de nuestra vida. Y la tercera, mire lo que dice allí, no has negado mi nombre. Y yo les pregunto a la gente, ¿ustedes creen en Dios? Y la gente dice, sí. ¿Creen en Jesús? Sí, también creo en Jesús. Pero una cosa es decir con mis labios, el Señor si bien dice, no, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Muchas veces no es solamente decirlo, ¿no? Con los labios, sino también fundamentarlo dentro de nuestro corazón, porque nuestras obras pueden decir lo contrario. Con nuestras obras podemos negar a Dios, podemos negar la potestad de Dios, el poder de Dios y el poder que tenemos también igualmente en Jesucristo, el poder que el Señor nos entrega. Mucha gente le pone, por ejemplo, la fe a un muñeco de piedra. Imagínense un muñeco que no tiene, ni, como dice en la Biblia, tiene ojos, no ve, oídos, no escucha. Tienen que cargarlo, dice, sobre los hombros, porque si se caen, si se van de cara, ellos no se levantan, toca ir a levantarlos. Y la gente le pone fe a un muñeco de esos y no le pone fe a Jesús. En ese momento yo pregunto, ¿no están negando a Jesús acaso? ¿No están negando el poder de Jesús? Perfectamente lo están negando, no están creyendo porque su fe está puesta en otro. Mira, yo le voy a poner una imagen acá, permítame, yo se lo voy a poner. Esto lo posteó uno de mis hermanos por ahí, no recuerdo quién fue, a propósito de lo que pasó ahorita con el Papa que murió. Miren lo que dice él. María no solo es el puente entre Dios y nosotros. Oiga, está poniendo a María. Es el puente entre Dios y nosotros. O sea que tenemos que ir a través de ella. Dice, pero dice que no solamente es eso. Dice, es más todavía. Dice, es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros. Es decir, que Dios quería acercarse a nosotros, quería llegar a nosotros y entonces hizo un puente, un caminito. Y la persona que eligió, entonces fue María, porque no habría otra forma entonces seguramente en que Dios llegase, ¿no? Entonces él elige a María. Y no solamente eso, sino que dice, y es la senda que nosotros debemos recorrer para llegar a Él. Es decir, a través de María podremos llegar a Él.
Y esto pasa no solamente con María, esto pasa con los apóstoles, pasa con San no sé qué, con Sisemás, con todos esos santos. Ponemos otras personas dentro de nuestra creencia, dentro de la fe del ser humano, ¿no? Pensando que esas son. Miren lo que dijo Jesucristo allá en 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre, oiga, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay ninguna otra solución. Cuando yo antepongo otro personaje como esos, ¿no? Cualquier personaje, hasta un pan, porque es que la gente a veces es hasta ridícula. Uy, en este pan me salió, mire, es la imagen de la Virgen y ese pan, entonces lo pasean y lo bendicen. Hombre, por favor, tengamos cordura. Eso no es negar a Dios. Mire lo que le dice a la iglesia acá. No has negado mi nombre, es decir, la fe ha estado puesta en Él y solo en Él. Eso es lo que significa. Tres cositas entonces que nos regala esta porción de la palabra del Señor y que nosotros tenemos que pensarla entonces. Uno, tenemos poca fuerza, no importa, pero lo importante es que avancemos. Dos, obedecer la palabra y tres, no negar el poder de Jesús. Muchas gracias, pastor. Nos vemos la semana entrante. Feliz descanso en esta noche. Bueno, lo único con lo cual quiero concluir ya es con ese último fragmento donde el Señor se despide de alguna manera de esta congregación. Y hay unas promesas, ¿no? Dejadas como lo hace en cada una de las anteriores iglesias, ¿verdad? Esto de cuando se dice que conocerán y serán copartícipes de que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén que Él tiene reservado para su iglesia, para su pueblo. Aparte de eso, habla de la piedra esta donde está escrito el nombre del Señor y demás, y que inclusive también eso lo mencionamos en algún momento, que también sobre nosotros, dice, nos dará ese regalo, ¿verdad? Viene cada una de esas cosas en las cuales no quiero detenerme demasiado, primero que nada porque el tiempo nos ha avanzado y segundo porque, como vuelvo y digo, en cada una de las anteriores iglesias, siempre la parte final, él cierra, perdón, dando una promesa de bendición justamente si las cosas se hacen como deben hacer. Y el último versículo clave, ¿no? El que tiene oídos, que oiga. Y aunque esto parecería algo demasiadamente obvio, no lo es tanto, ¿no? Porque en ocasiones la gente oye, escucha, pero no asimila, no se da cuenta, no analiza, no profundiza. Y esos son aspectos que sí en algún momento a mí me parece que uno debería de tener en cuenta. Eh, no es por el criterio que diga fulanito, X pastor, X personaje, X líder. No, siempre, siempre. Téngalo claro. El punto es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? Ah, no, es que el pastor fulanito dice que tal cosa es buena y aquel pastor dice que esto sí es malo. Sí, ¿qué dice Dios? Ah, es que el hermanito fulanito de tal dice que esto sí es bueno, que es que esto no lo debemos hacer por esto, o que esto sí lo debemos hacer por esto, y es que por eso, porque como ellos sí han estado en institutos, porque como ellos se han ido a tal cosa, porque como... Sí, ¿qué dice Dios? ¿Qué más es? Solamente eso, ¿sí? No es la palabra de lo que diga, claro, es importante, obviamente los mensajes son importantes las personas que Dios ha llamado en algún momento a servirle a Él. Es importante, pero ojo, siempre lo clave va a ser qué es lo que dice Dios. Y eso seguramente nos va a sacar a nosotros de muchas ideas a las cuales nos cerramos y que en ocasiones no son verdaderamente lo que Dios quiere. Hemos llegado al final de este capítulo del Faro, de este episodio donde hemos hablado sobre la iglesia de Filadelfia, la que se encuentra allá en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y la próxima semana, el próximo capítulo, entraremos con la última iglesia, la de la platica, la iglesia que mueve un montón de dinero, la iglesia que dice, lo tengo todo, no necesito de nada.
estaremos analizándola. No le estamos echando vainazos a nadie, advierto, por favor, para que lo sepamos. Simplemente es lo que Dios dice de esa última iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Usted quiere saber qué dice el Señor? La próxima semana lo estaremos analizando si Dios lo permite. Así de que será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.